clase. Muy bien, ya estamos grabando y vamos a tomar un poquito de tiempo para que cada uno pueda presentarse. Por favor, díganos de dónde es usted, su nombre y si ha tomado cursos antes con Academia Cristo o si es su primer curso. Y vamos a dar la palabra primero a nuestro compañero Rolando Cardona. Adelante, señor Rolando. Sí, acá okay, estoy. ahora sí, perfecto. Ahora, Yo bien, soy, adelante. mi nombre es Rolando Cardona, soy de Guatemala y muy identificado con la Academia Cristo. Estoy disfrutándome todos los devocionales que nos mandan por las mañanas. Solamente he sacado el curso introductorio y otro curso más, y este sería el segundo curso. No he podido tomar más por cuestión de tiempo, pero tengo el propósito de lograr tomar 2 cursos a la vez y de lograr hacer los 2 discipulados y pues crecer en el Señor, pero sobre todo devolverle al Señor lo mucho que me ha dado. Así que es un gusto estar con usted, profesor, y con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Rolando. El gusto es nuestro. Que sea muy bienvenido. Vamos a dar la palabra a Oscar Miranda, el señor Oscar Miranda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, yo soy de Argentina. Verdaderamente estaba ansioso aguardando este tiempo. Tomé todos los introductorios, pero quiero abordar temas más profundos, cosechar más, capitalizar más conocimiento, porque creo que cuanto mejor nos preparamos, vamos a hacer mejor nuestro trabajo de reino, ¿cierto? Servir a la iglesia, a la gente, que el Señor nos da un campo tremendamente maravilloso para comenzar a trabajar y cosechar almas para el reino. Agradezco a Dios, al Señor, por conocer a mis profesores en este momento, que puedo ser papá de muchos, ¿cierto? Estoy mirando mi cabello y veo el cabello de mis profesores que son muy jóvenes, pero aquí estoy listo para aprender. Gracias. Excelente. Muchas gracias, señor Oscar. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Y vamos con Nikki Ortiz Núñez. Adelante, hermana. Muy buenas noches nuevamente. Mi nombre es Nikki Ortiz Núñez. Yo soy de República Dominicana y es donde vivo. Muy emocionada, este es mi tercer curso. Llevo 2 y nada, me gustaría avanzar y hacer los 13 discipulados, los 13 cursos, que es el discipulado completo. Aunque no me escuchan mucho hablando, estoy muy atenta. En estos 2 cursos que ya llevo, que he terminado, he aprendido muchísimo. Estoy muy agradecida con la Academia Cristo y con los profesores muy buenos, lo que me han tocado, todo excelente. Gracias a Dios. Muchas gracias, muchas gracias. Y Margarita, adelante, muy estimada Margarita. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Margarita Hernández, soy de México y pues estoy muy contenta de estar en este curso. De hecho, es mi tercer curso y bueno, me gustaría seguir progresando y aprendiendo. Saludos a todos. De igual manera, muchas gracias. Y ya que estamos en México ahora, vamos a dar la palabra a Juan Gonzalo Rodríguez Robles. Adelante. Hola, pastor. Buenas noches. Buenas noches a todos, hermanos. Yo me llamo Juan Gonzalo Rodríguez Robles. Soy de mi bello y querido país, México, Querétaro, México. Es el segundo discipulado y la idea es aprender cada día más. Muchas gracias. Por eso estamos y con el favor de Dios vamos a estar aprendiendo juntos. Muchas gracias. Y Mingo Shom. Adelante, Mingo Shom.
si desea saludarnos. Mingo Sean. Y si no, no hay problema. A veces tenemos compañeros que están por el trabajo o algo y simplemente están escuchando, no hay problema. Entonces, Mingo Sean, ¿nos puede saludar? Si no, vamos... Sí, sí, adelante, Mingo. Sí. sí, hermano, por lo que pasa no mucho te escucho porque ya aquí ya está sonando músicas en la iglesia. Sí. No hay problema. Y está cortando un poco la conexión, pero un gran gusto tenerlo aquí con nosotros. Y ahora vamos con nuestra compañera Ruth Sandy. ¿Cómo está? Buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Ruth Sandy desde Costa Rica. He llevado varios cursos y me ha gustado mucho la academia. Estoy muy complacida con el discipulado. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Y el señor José Muñoz. Sí, pero Adelante, señor José. Perdón, hermano José Muñoz, no lo escuchamos. Tal vez hay algún problemita con el audio en su equipo. Entonces, vamos a dar la palabra a nuestro compañero Ronald. ¿Cómo está, Ronald? ¿Y de dónde es? Sí. Al señor Ronald. Y también, tal vez tenga que prender el micrófono. No lo escuchamos. Todavía no lo podemos escuchar, Ronald. Parece que el señor José sí tiene activado su audio. ¿Cómo está, señor José Muñoz? Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, lo escuchamos. Ya, buenas noches. Dios le bendiga mucho y un placer de comenzar nuevamente al estudio de la palabra del Señor en esta noche con ustedes. Yo estoy 2 años ya con ustedes, así que es un privilegio de poder nuevamente retomar los estudios y poder aprender la palabra del Señor. Así que una gran bendición para todos los hermanos que están participando y hermanas que están participando en este curso. Dios les bendiga. Igualmente, muchas bendiciones, muchas gracias. Y Caroline Espitia Amaya, ¿cómo está Caroline? Si desea saludarnos, le damos la palabra. Caroline Espitia Amaya, nuestra compañera. Si no es posible en este momento saludarnos, Ramona Ramírez, ¿cómo está? Le damos la palabra para una presentación. Ramona Ramírez. ¿Nos escucha Ramona o Caroline? Adelante, Ramona, sí. ¿A mí? Ok. Y vamos a dar la palabra al señor Josh Brisby. ¿Cómo está? Hola, buenas noches a todos. Hola, pastor. Buenas noches. Soy Josh Brisby. Soy de San Diego, California, en los Estados Unidos. Es mi primer curso con Academia Cristo. El español es mi segundo idioma y mi deseo es usar el español para servir al cuerpo de Cristo y usar mi talento que Dios me ha dado. Excelente. Qué bendición, hermano. San Diego, una ciudad muy hermosa y gracias por estar aquí. ¿Quién nos falta? ¿Quién nos falta? Blanca Gamecho, ¿cómo está? ¿Cómo está? O tal vez no está en una posición para saludarnos.
¿Alguien más desea presentarse y saludarnos antes de iniciar nuestra clase? Buenas noches, pastor. Ronald, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, pastor. Voy a disculpar, estaba haciendo otras cositas, ya me estoy metiendo al grupo. Me llamo Ronald, soy de Bolivia, pastor, y anteriormente había tomado el curso de Biblia en el principio, pero por motivos de trabajo no podía meterme en las reuniones, pero ahora estoy, digamos, con un tiempo, le estoy dando el tiempo al Señor para alimentarme espiritualmente y seguir adelante con los caminos de Dios. Me alejé bastante tiempo, por lo menos unos 2 años en el tiempo de cuarentena que hubo de la epidemia esta. Me alejé totalmente, me metí más en el trabajo y no estaba yendo a la iglesia. Pero ahora vamos a pasar las clases, mi persona, mi esposa y mi suegra, los 3 juntos vamos a pasar la clase. Excelente. Como Jesús nos dice, donde hay 2 o 3 reunidos, Él ahí está. Y Él está también con todos nosotros esta noche, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bendición estudiar juntos. Muchas gracias por las presentaciones. De nuevo, agradezco mucho su participación en Academia Cristo y también en este curso. Esta noche vamos a iniciar con la primera lección para el curso La Biblia en el principio. Y en este curso vamos a estudiar la mayoría del libro, no todo, pero muchas partes del libro de Génesis, viendo la creación del hombre y la mujer. Esto nos dará la oportunidad de hablar un poco sobre el matrimonio y la familia. Vamos a ver la caída en el pecado por la parte de Adán y Eva. Vamos a examinar la primera promesa de un Salvador y estudiar algunas otras cosas claves que tienen que ver con las primeras partes de las Sagradas Escrituras. Vamos a iniciar con una oración y después revisar rápidamente algunas normas para las clases en vivo. Después hablar un poco sobre el programa de Discipulado 1 de Academia Cristo y luego entrar en materia. Entonces vamos a ofrecer esta oración que tenemos aquí en la pantalla. Oremos. Amado Padre en el cielo, qué maravilloso y poderoso eres. Me asombra el poder de tu palabra que creó todas las cosas. Gracias por crearme y cuidarme. Gracias por hacerme tu hijo por la fe en Jesús. Cada vez que veo algo hermoso que tú creaste, me recuerda que tú eres mi Padre amoroso y poderoso. Oro a ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, algunas de las normas que tenemos para nuestras clases en vivo. Pedimos que todos lleguen, por favor, preparados haciendo la tarea. Para cada clase en vivo voy a compartir con ustedes un video pequeño para ver antes de la clase en vivo. También voy a compartir una parte de la Biblia que leer. Y también voy a compartir una pregunta, a veces 2 preguntas para considerar antes de la clase en vivo. No es necesario entregarme sus respuestas, simplemente favor de llegar listos para practicar los temas y compartir sus respuestas en nuestras clases en vivo. También pedimos que todos sean puntuales, por favor. Esto nos va a ayudar a aprovechar el tiempo que tenemos juntos. También pedimos respeto para los profesores y también para los compañeros. Es posible que vamos a tocar algún tema en que no todos nosotros estemos de acuerdo. Esto está bien. Estamos aquí para estudiar, para conversar, para escudriñar juntos las escrituras. Simplemente pedimos respeto para el compañero, respeto para el prójimo en el proceso. Y también voy a pedir su ayuda para
mantener el grupo de WhatsApp solamente para noticias, para comentarios que tienen que ver con el curso, con el contenido del curso. Si usted tiene alguna pregunta, no hay ningún problema. Con toda confianza puede compartir su pregunta ahí en el grupo de WhatsApp, pero por favor no compartan memes o enlaces a otras cosas, simplemente porque algunos de nosotros estamos manejando celulares con poco espacio y queremos también mostrar respecto de esta manera a nuestros compañeros. ¿Alguna pregunta sobre el formato de las clases en vivo? ¿Alguna pregunta sobre las normas de Academia Cristo? Sí, Blanca, adelante, sí. Y prenda por favor su micrófono, no la escuchamos. Perdón, profesor. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo está? está? Blanca, de Argentina. Dios me lo bendiga mucho, Pastor Matt. Yo quería preguntar si es que ustedes van a mandar los videos de la enseñanza o no, para volver a verlos. Sí, siempre lo vamos a hacer. Entonces, típicamente toma 1 hora más o menos para que la clase se convierta a un video. Entonces, típicamente en el programa de Zoom. Entonces, típicamente Sí, 1 hora después vamos a compartir la grabación. Sí, porque mi esposo, Oscar Miranda, que estamos haciendo el curso juntos, entonces así vamos a estudiar juntos. Excelente. Qué bendición estudiar juntos como pareja, como esposo y esposa. Excelente. Sí, siempre vamos a grabar las clases. Entonces, de hecho, voy a pedir su ayuda, la ayuda de todos. Si se me olvida iniciar la grabación con toda confianza, dígame por favor, para que estemos grabando. Perfecto. Bueno. Muy bien. ¿Y el señor Oscar tenía una pregunta? Perdón, había un problemita con el micrófono. No lo escuchamos. ¿Puede prender su micrófono, señor Oscar, por favor? Sí, le decía que la misma pregunta que mi esposa estaba formulando lo que iba a preguntar. Entonces, Oscar, usted es casado con Blanca. Con la mejor dama que el Señor me dio, la mejor compañera. Excelente, ahora vemos la conexión. Excelente. Muy bien, muy bien. Vamos a tomar un momentito para hablar sobre el programa de Academia Cristo. A veces hablamos de 3 niveles y puede haber a veces un poco de confusión porque hay discipulado 1 y discipulado 2, pero pensando en la panorama general, hay como 3 niveles. El primer nivel es la aplicación, en que hay los 4 cursos autodidácticos. Creo que la mayoría de ustedes descargaron la aplicación, tomaron los cursos autodidácticos. Excelente, este es el primer nivel. El segundo nivel es discipulado 2, en que están todos ustedes. Perdón, me equivoqué. Discipulado 1, en que están a todos ustedes. Discipulado 1. Y hay 13 cursos en este programa de Discipulado 1. Hay 6 simplemente sobre la Biblia. 3 del Antiguo Testamento, 3 del Nuevo Testamento. De hecho, este curso, nuestro curso actual, es el primer curso en esta serie de cursos sobre la Biblia. Entonces, la Biblia en el principio. Hay 3 cursos sobre las enseñanzas de Jesús. Estos cursos son cursos doctrinales. Entonces, van a estudiar ustedes temas como la oración, como el bautismo, como la fe, el cielo, los ángeles, la oración, la conversión. Entonces, temas doctrinales.
Hay dos cursos que tienen que ver con el evangelismo. La palabra crece. En un curso van a estudiar unos hábitos de un discípulo y en el otro curso van a estudiar van a estudiar algunas estrategias para compartir la palabra de Dios con otras personas. Y hay dos otros cursos, identificación espiritual y legalismo. Muchos han dicho que estos cursos son su favorito. Es una bendición que hay creyentes en todas partes del mundo. Qué bendición que podemos ver iglesias cristianas alrededor del mundo. A la vez, hay algunas diferencias entre estas iglesias. ¿Y por qué hay tantas iglesias? Y estos dos cursos, identificación espiritual y legalismo, tratan de contestar esta pregunta, y en estos cursos van a examinar ustedes algunas de las diferencias entre las otras iglesias. ¿Alguna pregunta en cuanto al programa de discipulado? Y perdón, después de discipulado 1, después de estos 13 cursos, hay el nivel de discipulado 2. Y en discipulado 2 hay 8 cursos. Típicamente los grupos son más pequeños. Cada estudiante va a recibir un consejero con quien va a trabajar de manera personalizada. Y el enfoque en discipulado 2 es cómo plantar un grupo de estudio hasta plantar una iglesia. Sí, señor Josh, ¿su pregunta? Sí, una preguntita, ya que es mi primer curso. Los cursos consisten en un mes o algo así, ¿verdad? Sí, un mes, típicamente entre 8 y 10 lecciones. Este curso es de 8 lecciones, entonces 4 semanas. Ok, gracias. Sí, no hay de qué. Una muy buena pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta en cuanto a Academia Cristo? Muy bien. Entonces vamos a comenzar con nuestra pregunta de repaso, nuestra pregunta de apertura. La pregunta que planteé en el grupo de WhatsApp. Y la pregunta se trata de 6 días. 6 días significa millones y millones de años, o 6 días significa 6 días normales, 6 días de 24 horas. ¿Qué opinan ustedes? Y también con su respuesta, ¿cuáles son algunas pistas que encontraron en el texto para apoyar su respuesta? Sí, vamos primero con nuestra compañera Nikki y después nuestro compañero Yair. Entonces, adelante, Nikki. Yo entiendo que son 6 días normales y la pista está a partir de Génesis capítulo, versículo 5, donde dice, y fue la tarde y la mañana un día. Y luego que se va haciendo cada día, vuelve y repite, como quien dice la misma frase. Esa fue mi pista encontrada. Muy bien, muchas gracias. Sí, cayó la tarde, llegó la mañana, una pista muy importante. Y nuestro compañero Yair Sarmiento, adelante. Sí, profesor, totalmente de acuerdo con lo que dijo la hermana ahorita. 6 días normales, y la pista es que fue tanto la mañana como la tarde, y dice la palabra del Señor que esto compone un día, ¿no? Sin embargo, hay un texto en una de las cartas de Pedro donde dice que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como 1000 días. Quizás de pronto esto que voy a decir es un concepto muy personal. En algún momento se puede creer a través de este texto que el Señor en un principio entonces hizo 6 días, pero que esos 6 días quizás fueron miles de años. De pronto, como tomando una inclinación hacia lo que dice la teoría de la evolución, ¿no? Pero sin embargo, a través de este texto
de pronto los conceptos que se ha creado uno son como equivocados. Muchas gracias por esta participación y vamos a volver a tocar algunas de las cosas que usted mencionó. Entonces, vamos a mantener en mente sus comentarios. Muchas gracias. Y también veo la mano levantada del señor Muñoz, José Muñoz. Sí, pastor. Yo creo que no sé si estoy en lo correcto, pero dice 6 días normales, porque para Dios nada es imposible, Dios eterno, y Él con su palabra, Él hace todas las cosas en un instante, porque el poder es de Dios. Eso sería. Muchas gracias, muy bien. Y veo que algunos más desean aportar. Vamos a darles la oportunidad más adelante. Muchas gracias por la participación hasta ahora. Sí, algunos dicen que Dios hizo todo en 6 días, pero afirman que cada uno de los 6 días debe de haber durado algunos millones de años. Que, sí, 6 días, pero 6 días, pues en ese entonces un día representó una época de millones y millones de años. Y otros dicen, y nosotros en la Academia Cristo decimos que todo lo que Dios hizo, Él hizo en 6 días normales de 24 horas. Tenemos algunas pistas en el texto, como cayó la tarde y llegó la mañana. Esto deja en claro, pensando en, cayó la tarde, llegó la mañana. Esto es una pista clave que Moisés incluyó bajo la inspiración del Espíritu Santo para demostrar que eran 6 días normales. También si vamos a Éxodo capítulo 20, escuchamos, y es muy bueno lo que mencionó nuestro compañero Yair, que hay otros versículos que a veces personas quieren usar. Pensando en los otros versículos, es muy bueno usar versículos. Es muy bueno y muy importante pensar en el contexto. Entonces, el versículo que mencionó nuestro compañero Yair, el contexto aquí es más como Dios no tiene inicio, no tiene fin, como Él ve el mundo y las cosas de forma diferente que nosotros. Nosotros siempre estamos pensando en, yo nací en tal fecha. Mi amigo falleció en esta fecha. Nosotros siempre estamos pensando en fechas y fechas límites y una duración, pero Dios no piensa necesariamente de esta manera. Pero esto no nos da permiso para superar las pistas que sí tenemos en Génesis y en este versículo de Éxodo. Y lo bueno de este versículo de Éxodo es que el contexto sí es la creación del mundo. Entonces aquí no estamos tomando este versículo fuera del contexto, que dice, porque yo el Señor hice en 6 días los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día 7º. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. En la mañana hablamos, unos compañeros nuestros y yo hablamos sobre la razón humana. Y Dios nos ha bendecido con nuestra razón humana. Y hay 2 formas en que podamos usar nuestra razón y la lógica. De manera magisterial, en que ponemos nuestra razón más arriba de la palabra de Dios y tratamos de usar nuestra razón humana para explicar cosas que son difíciles de aceptar. Y esto es equivocado. Pero podemos usar la razón humana de manera ministerial, usando la razón humana que tenemos como un siervo
para poder entender y examinar lo que dice la palabra de Dios, siempre y cuando la palabra de Dios tiene el primer lugar y la autoridad. Entonces, la Biblia siempre debe tener más autoridad que la razón humana. Pero un compañero nuestro hizo un comentario muy bonito, que podemos usar la razón humana de manera ministerial para pensar en el horario de los israelitas. Para ellos, todo tenía que ver con la semana. Una semana de 7 días, 6 días de trabajo, un día de descanso. Y si pensamos en esta agenda, este horario de los israelitas, y después vemos Éxodo y escuchamos que nuestro Señor dijo, pues en 6 días hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo, y pensamos en cómo los israelitas en el Antiguo Testamento tenían un día de reposo. Aquí tenemos otra evidencia de que fueron 6 días normales, 6 días de 24 horas. Pero otra pregunta relacionada que para mí es muy interesante es ¿por qué? ¿Por qué algunos dicen que eran 6 periodos largos, como 6 épocas de millones y de millones de años? Porque hay algunos que se aferran a la verdad bíblica de 6 días de 24 horas. Hay algunas personas en nuestro mundo que rechazan la historia bíblica de la creación de Dios, y ellos creen en la teoría de la evolución, pero hay otros que dicen que, no, había un creador divino, pero este creador divino usó la evolución. Y mi pregunta es ¿por qué? Y yo creo que es porque muchas personas quieren armonía. Y nosotros también queremos armonía, ¿cierto? Queremos armonía en la familia, en el matrimonio, en la nación, en nuestras comunidades, en el departamento, con los vecinos. Queremos tener armonía, pero no debemos sacrificar lo que dice la palabra de Dios para tratar de armonizar la teoría de la evolución y la verdad bíblica de la creación. Entonces, hasta aquí, ¿cuáles son sus comentarios, sus reacciones, sus preguntas? Sí, señor Oscar Miranda, adelante. Sí, encontraba cuando la palabra de Dios dice era buena, esa aprobación divina se repetía 7 veces. 7 veces. Sí. Es algo maravilloso, porque en ese proceso de la creación, que yo estoy convencido de que fueron días muy específicos, cuando dice primer día, segundo día, y va organizando la creación toda, me lleva mucho más allá de una simple orden. Para mí no solamente se estaba formando la vida en el planeta, se estaba organizando el planeta, y puedo entonces explayarme diciendo que posiblemente podamos sentir en esto que se estaba formando un nuevo sistema habitable. Muchas gracias por esta participación. Sí, de acuerdo. Y vamos a volver a este tema, porque más adelante vamos a hablar sobre cómo la creación era buena. Aquí tenemos un vistazo hacia el mundo sin pecado, antes de la caída. Vemos aquí la perfección. Alguien más mencionó también que para Dios nada es imposible. Entonces, si usted está hablando con un amigo que se aferra a la teoría de la evolución, puede con gentileza y respeto preguntarle, y amigo, pues tú crees que Jesús nació de una virgen, ¿cierto? ¿Tú crees que Jesús después de 3 días resucitó de la muerte?
¿Tú crees que Jesús caminó sobre las aguas y alimentó a 5,000? Entonces, si tú crees en estas cosas, ¿por qué no crees en la creación en 6 días? Entonces, nada más una idea. Veo también la mano de nuestro compañero Yair. ¿Es de anterior o desea aportar? Sí, profesor Matt, es que tengo una inquietud. Sí, Es adelante. que bueno, alguna vez estuve en un instituto bíblico hace como unos 20, 22 años atrás. Y yo aprendí en el instituto algo que nos enseñaban. Decían los profesores de hermenéutica que tiene que ver con respecto a la interpretación de la Biblia. Decían ellos que la narración de la creación era solo un poema. Entonces yo me cuestiono por qué decían ellos eso, del por qué es meramente un poema, y pues prácticamente le dan a entender a uno que no es entonces palabra de Dios. ¿Qué de cierto hay en eso? Esta es una buena pregunta y para ser honesto, no sé si puedo contestar por qué dijeron ellos estos, pero he visto lo mismo. He visto personas diciendo que la resurrección de Cristo es algo figurativo, que demuestra que hay esperanza. Pero ¿cómo puede haber esperanza si Cristo no resucitó de entre la muerte? Entonces hay muchos que han cambiado el significado original del texto. Por eso es muy importante adoptar una forma de interpretar la Biblia en que estamos mirando el contexto original. ¿Quién era el público original? ¿Con quién estuvo hablando a Jesús? ¿O a quién dirigió su mensaje? A Moisés. Entonces, y el contexto nos puede ayudar a entender si una parte de la Biblia es figurativa o si es literal. Hay algunas partes de la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis. Hay algunas partes en el libro de Apocalipsis que son muy figurativas y sabemos que son partes figurativas debido al contexto. Pero en los primeros versículos de Génesis no tenemos ninguna evidencia que demuestra que es simplemente un poema, que es algo figurativo. Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, estaba dando a los israelitas y a todos los creyentes de todos los tiempos un poquito de información sobre las primeras cosas y la creación del mundo. Entonces, no sé exactamente la motivación de ellos, pero por eso es muy importante tener cuidado con otras ideas de interpretación. Porque por ahí también hay, profesor, qué pena interrumpirle. No, adelante. También hay otra teoría que ha tomado fuerza en estos últimos años por las redes sociales, y es de que hubo un mundo preadámico, es decir, del cual habla del país de los gigantes y de que los ángeles caídos en cierta manera se apareaban con esos hombres, ¿sí? Del mundo preadámico, y que hubo precisamente un caos, y entonces hubo como una primera destrucción antes de que como tal Dios hiciera a Adán y a Eva. Son teorías, ¿no?, que uno escucha, pero pues desde luego yo creo esa es la palabra de mi Dios, a lo que ella dice, y trato de enfocarme en esa palabra de vida y no prestarle tanta atención a teorías, y sin embargo me gusta tener una mente abierta y reflexionar al respecto. Sí, muchas gracias, Yair. Y nuestro compañero Josh también hizo una muy buena aporte diciendo que el género literario es narrativa histórica. Por eso los días son días normales. Entonces, con algunos otros libros, sí, por ejemplo,
Sí, en Apocalipsis, este tipo de literatura es más, no es necesariamente narrativa. Fue una visión. Sabemos que fue una visión que recibió Juan. Pero aquí, como Josh mencionó, Moisés está diciéndonos exactamente lo que pasó con personajes reales y sus vidas. Muy bien, muchas gracias. Y siempre importante pensar en el contexto, el público original y usar otras partes de la Biblia para ayudarnos en nuestra interpretación. Entonces, si hay alguna parte donde tengamos dudas o si hay alguna parte que no es muy clara, la mejor cosa que podemos hacer es utilizar otra parte de las escrituras más clara para interpretar bien lo que dice la Biblia. Muchas gracias por esta actividad de apertura. Vamos ahora a tener un pequeño estudio juntos de la palabra de Dios y vamos a utilizar un método que usamos, el método de las 4C. Imagino que algunos de ustedes ya están muy familiarizados con el método de las 4C. Es un método sencillo para estudiar la Biblia. No es la única forma para estudiar, no es una manera inspirada por Dios. Es más como una herramienta que fue desarrollada por seres humanos, pero es muy útil porque es algo que ustedes también pueden poner en práctica en su vida personal. Entonces, hay 4 partes a este método y cada una de las partes comienza con la letra C. Por eso llamamos al método el método de las 4C. Tenemos captar, contar, considerar y consolidar. Y la primera parte, captar, es algo para captar la atención. Entonces, hoy vamos a estudiar Génesis capítulo 1, versículo 1 a 25. Entonces, para captar la atención, practicamos un poco sobre esta pregunta: 6 días, millones y millones de años o 6 días normales. Entonces, hacemos algo para captar la atención. Después, el segundo paso es contar. Contamos la historia bíblica. Puede ser en sus propias palabras, puede ser simplemente leyendo la historia directamente de la Biblia. Los últimos 2 pasos son una serie de preguntas. En el paso de considerar, estamos tratando de entender muy bien los detalles de la historia. Y después, en este último paso de consolidar, estamos tomando los detalles de la historia y aplicando y usando los detalles para aplicar la historia a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y vamos a probar este método ahora juntos. No vamos a leer de nuevo, no vamos a contar la historia por temas de tiempo, pero vamos a ver y tratar de contestar las 7 preguntas para considerar. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los objetos? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuál es el problema? A veces no hay un problema, a veces puede haber unos problemas. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Y por último, ¿se resuelve el problema? Y si se resuelve, ¿cómo? Las preguntas de consolidar tienen que ver con la aplicación. ¿Qué pecado me enseña a confesar? ¿Dónde veo el amor de Dios? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? ¿Cuándo sería una buena situación compartir esta historia? Pero vamos a comenzar con las preguntas de considerar. Entonces, ahora voy a dejar de hablar y voy a pedir su ayuda. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Sí, Jair, adelante. Profesor, yo creo que si somos coherentes con el texto y hablamos de personajes, creo que estamos hablando
de Adán y de Eva, ¿cierto? Porque los demás serían considerados como objetos de la historia. Cierto, tenemos muchos objetos aquí y vamos a escuchar de Adán y Eva el jueves en la próxima parte y especialmente al ver capítulo 2. Tenemos algunos personajes más aquí. Y Nikki Ortiz. Bueno, yo puedo notar aquí que el primer personaje es Dios. También está el Espíritu Santo, porque habla que el Espíritu se movía. Eso es lo que veo. Muy bien, sí, aquí vemos la Trinidad. Escuchamos de Dios. En el primer versículo, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. En versículo 2 escuchamos del Espíritu. El Espíritu de Dios se movía. Y más adelante en la historia vamos a ver otra pista que nos señala la Trinidad. Y estoy avanzándonos un poco aquí a la creación de Adán y Eva. Pero cuando el Señor creó a Adán y Eva, Él dijo, hagamos. Él usó la primera persona plural. No dijo, voy a crear, voy a hacer. Él dijo, hagamos el ser humano a nuestra imagen. Entonces aquí tenemos una prueba, una evidencia de la Trinidad. Hay otras evidencias de la Trinidad en otras partes de la Biblia. La Gran Comisión y de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo de Jesús es otra prueba muy buena de la Trinidad, porque hay Dios Padre hablando desde el cielo, hay el Espíritu Santo, quien descendió en forma de paloma, hay Jesús mismo, el Hijo de Dios, a pie en el río Jordán, donde vemos las tres personas de la Trinidad. Pero sí, aquí son mencionados Dios y el Espíritu de Dios. Podemos deducir, usando la razón humana, de manera ministerial, que tenemos la participación de la Trinidad. ¿Y cuáles son los objetos de esta historia? Podemos dar la palabra a usted, Héctor Pérez. Veo su mano levantada. Y si desea aportar, prenda por favor su micrófono. Muy estimada Blanca, adelante, hermana. Yo creo que todo lo hizo a través de la voz. Interesante. Ok, porque aquí estamos pensando en como la luz, el firmamento, los mares, la tierra cerca, pero la voz de Dios, su palabra, es otra cosa que tenemos. Sí, su palabra, y vemos el poder de la palabra de Dios. Nos hace pensar en tan poderosa es la palabra de Dios, porque simplemente por medio de su palabra, Él creó todas las cosas que podemos ver. Todos ustedes viven en partes diferentes del mundo, en México, Colombia, Guatemala, y pues tenemos participantes de todas partes. Y seguro en su país, en su región, hay cosas maravillosas para ver. Montañas, ríos, el mar. Y todo esto Dios creó solamente con su palabra. Vemos el poder de la palabra de Dios. También pensando en los objetos, tenemos las bestias, serpientes, los animales de la tierra, las lumbreras, los animales marinos y las aves. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? Sí, José Muñoz, adelante. En Edén.
Ok, en Edén sí, él cree y también en el universo, ¿cierto? No había, esto también va más allá de nuestra comprensión, que había nada y Dios creó los cielos y la tierra y también creó Edén, este jardín especial para Adán y Eva. Vamos a escuchar más de Edén en la próxima clase también. Los cielos y la tierra, el universo, todo lo que hay. Entonces, cuando ustedes estén usando este método con otras partes de la palabra de Dios, a veces es más difícil decir, en el mar de Galilea, en Belén, en Nazaret ocurrió esta historia. Aquí tenemos simplemente los cielos y la tierra. Muy bien, ¿y cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió? También un poquito difícil contestar porque a veces podemos decir, más o menos 3 años antes de Cristo o más o menos 60 años después de Cristo. Pero ¿cómo podemos contestar esta pregunta aquí? Sí, Yair, adelante. Profesor, yo diría que en el principio. Exactamente. Sí, en el principio. Es lo único que podemos decir. En el principio. Muy bien, muchas gracias. Y durante 6 días. Muy bien. Aquí esta pregunta es muy interesante. ¿Cuál es el problema? Típicamente va a haber un problema si van a usar este método para estudiar una parábola, un milagro de Jesús, alguna situación en el Antiguo Testamento. El problema puede ser un pueblo rebelde, un hombre ciego, había una mujer enferma, había una situación de posesión de demonios. Lo interesante sobre este método y esta pregunta y esta parte de la Biblia es que no hay problemas, porque estamos viendo la creación de Dios antes de la caída en el pecado. Tenemos aquí un vistazo hacia la perfección, lo que fue el plan original de Dios, tener un mundo sin problemas, sin pecados, sin desafíos, sin enfermedades. El problema es lo que vemos en nuestro alrededor hoy en día, la creación caída. Sí, señor Gabino Sánchez, adelante. Yo digo que no es un problema, pero sí es como una admiración, porque Dios lo hizo todo sin ningún material, sin ninguna herramienta. Sí, y nos asombra. Él hizo todo sin nada. Es increíble. Sí. Muchas gracias. Aquí la próxima pregunta es, ¿cuáles eventos ocurrieron en la historia? Típicamente con número 6 tratamos de resumir los eventos claves que sucedieron. Y aquí tenemos la oportunidad de ver los días. En el primer día Dios hizo tal cosa. En el segundo día Dios creó esto. Por temas de tiempo no vamos a hacerlo ahora, pero típicamente aquí es una oportunidad para crear un resumen de la parte de la Biblia. Y por último, aquí número 7, se resuelve el problema que mencionamos como, pues ya que no hay necesariamente un problema aquí, no se resuelve. Cuando pensamos en el problema de que vivimos en un mundo caído con enfermedades, con el cáncer, con el robo, con el asunto, con nuestra propia naturaleza pecaminosa, sí sabemos que hay una solución en Cristo. Cristo vino a este mundo para vivir la vida perfecta que no pudimos vivir. Él vino para entregar su vida en rescate, para tomar el castigo que nosotros merecemos, y en Él tenemos el perdón, y en Él también tenemos la vida eterna. Entonces, a pesar de que vivimos en este mundo caído, algún día, por los méritos de Cristo, vamos a disfrutar de la eternidad en el paraíso, en un lugar restaurado, en un lugar perfecto. Sí, Rolando Cardona, adelante.
Sí, sí, una pregunta es que a la luz de la creación en 6 días, ¿cómo nosotros los cristianos podemos explicar o refutar esto de los dinosaurios y de estos datos que nos da la ciencia de un mundo muy antiguo? ¿Cómo podemos manejar ese tema, profesor? Muy buena pregunta. De hecho, y yo tengo la culpa aquí porque estamos demorando un poquito y vamos a hablar un poco sobre este tema, cómo podemos defender nuestra fe, cómo podemos defender nuestras creencias y las enseñanzas bíblicas sobre la creación y cómo podemos hacerlo con gentileza y con respeto, pero también cómo podemos hacerlo de manera inteligente. Y a veces es bueno estudiar lo que dicen otras personas para poder entender su punto de vista, para poder responder de manera adecuada. Entonces es importante saber lo que dicen otros y tratar de entender, según ellos, cuáles son las pruebas para la evolución y cuáles son los huecos en la teoría de la evolución para poder contestar. Entonces, vamos a tocar rápidamente este tema esta noche, pero también Academia Cristo justo produjo una serie de videos excelentes con unos profesores con su PhD, personas mucho más inteligentes que yo, con su PhD en las ciencias que son creyentes. Y tenemos una serie de videos que aborda el tema de la evolución. Y el objetivo de estos videos es ayudarnos a dar respuesta y contestar a nuestros amigos. Entonces voy a compartir estos videos con todos ustedes también y podemos volver a practicar sobre el contenido. Muy bien, ahora vamos a aplicar la historia a nuestras vidas. Entonces, las preguntas que tenemos para consolidar son: ¿de qué se trata la historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar? ¿Dónde vemos el amor de Dios? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? ¿Y cuándo sería una buena situación para compartir esta historia? Entonces, vamos a hacer una actividad rápida aquí. Usando 10 palabras. Puede usar 11, 12, 13 si es necesario. Puede usar menos, pero que todos traten de usar 10 palabras para resumir Génesis capítulo 1, versículos 1 a 25. Si puede, vamos a imaginar que todo el libro de Génesis es una serie de Netflix, una serie, y el capítulo 1 es el primer episodio. ¿Cuál sería el nombre que usted daría a este episodio? Entonces, usando muy pocas palabras. Vamos a tomar un momentito para pensar en esto y después, si tiene algún resumen, con gusto lo escuchamos. Veo que Oscar Miranda ya está listo, entonces adelante. Bueno, creo que en este ordenamiento, en la creación, lo que el Señor estaba formando fue el sistema solar. Ok. ¿Alguien más desea aportar pensando en un resumen de todo el capítulo 1, versículos 1 a 25? Héctor Pérez, veo su mano levantada. Sí, pastor. Sí, Juan Gonzalo, adelante. Sí, mire, resumiendo en 10 palabras. Dios creó el universo, el sol, la luna, las estrellas, los animales, al hombre, la mujer, y les dio vida.
Muy bien, muchas gracias. Un poco más que 10 palabras, pero lo bueno sobre su resumen es que usted incluyó la mayoría de las categorías de la creación. Muy bien. Y el señor Josh Brisby, adelante. Dios creó el universo en 6 días. Ah, muy bien, muy conciso. Dios creó el universo en 6 días. Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué pecado nos enseña a confesar? No queremos pensar en nuestros pecados y en las formas en que hayamos fracasado ante Dios, pero al pensar en esta parte de la palabra de Dios, hay algo que debemos dejar a los pies de nuestro Señor y por lo que debemos pedir perdón. Para mí, yo necesito confesar que yo pues me radico en Quito, Ecuador, y casi todos los días puedo ver las montañas y es un lugar para mí sumamente hermoso. Y puedo olvidarme de darle gracias a Dios por toda su creación. Y entonces, a veces sí, a veces puedo ver una vista muy, muy hermosa y pensar, qué maravilloso Dios, te doy gracias por esta creación. Pero a la vez, a veces tengo una falta de apreciación por toda la creación de Dios. Sí, también veo la mano de Yair. Adelante. Sí, profesor Matt. Yo quiero opinar al respecto de esta pregunta. Dice, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Hay veces que nosotros, nosotros que ya somos convertidos al Señor, reconocemos que fue Dios el que hizo todo y que la creación refleja su poder, refleja su grandeza, refleja su deidad. Como dice acá la palabra de Dios en Romanos, dice capítulo 1, verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Y hay veces que hay personas que se empecinan en decir que Dios no existe, pero es que Dios a través de su creación nos está revelando el poder de su grandeza, ¿no? Sí, muchas gracias por citar este versículo también, que al ver la creación no tenemos excusa, tenemos evidencia de que hay un Dios en la creación. Muy bien. Por temas de tiempo vamos a seguir avanzando, pero tal vez hayamos enfrentado la tentación de tratar de armonizar la teoría de la evolución con la historia verdadera de la creación. También nos hace pensar en la importancia de cuidar el medio ambiente aquí. La creación es un don de Dios que debemos cuidar. Entonces, a veces podemos fallar en hacerlo. Otras cosas que confesar. ¿Dónde vemos el amor de Dios? Aquí tenemos una pregunta que siempre debemos estar haciendo mientras estudiamos la palabra de Dios. ¿Dónde vemos que tenemos un Dios amoroso, un Dios de compasión, de misericordia? Aquí. Pastor, el amor de Dios lo vemos reflejado en todas y cada una de las cosas que existen en el universo, pastor. Todas están hechas a la perfección. Ahí es donde yo veo la creación, el amor de Dios en la creación del mundo, del universo y de nosotros mismos. Muy bien, señor Juan, exactamente el mundo perfecto que Dios creó, que creó para nosotros, muestra su gran amor por nosotros. Nosotros no merecemos nada, pero Dios en su amor nos permite disfrutar de su creación, nos permite ver su majestad aquí en este mundo.
nos permite disfrutar de pasatiempos diferentes. Todos nosotros somos de partes diferentes con comida diferente. Entonces, allá en México, los tacos al pastor con piña, y cerca de la ciudad de Puebla, los tacos árabes, y en Colombia, la bandeja paisa, chicharrón con arepa, en Ecuador, el ceviche. Y todo esto es la creación de Dios, y Dios en su misericordia nos permite disfrutar de estas cosas diariamente. La bendición de ser casado y tener hijos y ver cómo Dios traje niños a este mundo. En todo esto vemos la creación de Dios y por lo tanto su amor. Él quiere que disfrutemos de su creación, y en esto vemos su gran cantidad de amor para con nosotros. Ahora, pensando en la acción y la oración, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Pensando en la acción y en la oración, tomando en cuenta las primeras partes de la Biblia, las primeras páginas de las Escrituras, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Bueno, pastor, yo pediría primeramente que en la oración pediría que nuestros gobiernos cuidaran más los planetas. El planeta ya está acabándose. Ya. Mira, ahí sí, adelante, Juan. Sí. Ya la Tierra cada día produce menos alimentos, y así como los mares están contaminados, los ríos, la tierra. Yo pediría eso en oración a los gobiernos, a todos los gobiernos del mundo, principalmente los que más contaminan, que cuidemos más los mares, las criaturas del mar, que cuidemos más a todos los seres vivos, los animales que nos sirven como alimento. Eso yo lo pediría en oración, pastor, y sería una petición dirigida a todos los gobiernos de todo el mundo, pastor. Muy bien. Entonces, oremos por los gobiernos que hacen su parte para cuidar el medio ambiente, para cuidar la creación de Dios, y que nosotros también hagamos nuestra parte para cuidar este don que tenemos totalmente de acuerdo. A veces los cristianos pueden tener la reputación que es que no están muy a favor de las cosas de este mundo, porque siempre están pensando en el cielo. Pero no, tenemos esta responsabilidad de cuidar este mundo terrenal que tenemos mientras estamos aquí. Una muy buena oración, y también simplemente alabarlo a Dios como nuestro creador. Dios, tú hiciste los cielos y la tierra. Te doy gracias por esto. También dar testimonio de la creación a todos, usando oportunidades para hablar sobre la verdad. Y podemos decir mucho más, pero por temas de tiempo vamos a seguir adelante. Y la última pregunta: ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Mientras están pensando en una respuesta, voy a compartir una historia con ustedes. Antes de ir al seminario, yo trabajaba en un equipo haciendo mapas en los Estados Unidos, en una reserva indígena. Y yo estaba trabajando con un equipo de científicos, y había un científico PhD muy inteligente, y estábamos trabajando en un cañón donde había un río. Y él dijo, sin duda, hace muchos años, este río cambió de dirección. Él, viendo los estratos de la roca y las piedras y haciendo su investigación,
estuvo convencido de que hace muchos años este río cambió de dirección, pero él no sabía por qué. Y aquí yo tenía una oportunidad para decirle, pues, señor, ¿usted cree que este río cambió de dirección? Usted es muy inteligente, usted sabe cómo hacer investigación con estas cosas, con la geografía, con las rocas, todo esto. ¿Sabe que hay un relato sobre una inundación mundial hace muchos años? Entonces van a tener ustedes oportunidades para compartir este mensaje con otros. Pues él no era creyente y no aceptó el mensaje de la Biblia, pero yo tenía una oportunidad perfecta para decir, yo sé cómo este río tal vez cambió de dirección. Había una inundación mundial hace muchos años. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Yo creo que, pastor, en cada momento de nuestra vida que tenemos contacto con personas, lo ideal sería con personas del Congreso de cada uno de los estados de todo el mundo, que son los que hacen leyes. Eso sería lo indicado. Lo bueno sería con todos, en todas partes, con personas comunes y corrientes. Pero lo ideal sería con personas que hacen leyes para el bienestar del mundo y del planeta. Eso sería lo ideal. Pero en todo momento, lo ideal sería, o lo bueno sería, compartir todo esto con la gente que platicamos. Muy bien, con personas comunes y corrientes y también con los congresos, con todas las personas cuando tengamos oportunidad. Tal vez con alguien recién llegado a la palabra que tiene dudas en cuanto a ¿por qué somos aquí? ¿Quiénes somos? Para contestar estas preguntas que Dios en su amor creó el mundo. Tal vez con niños, muy bueno, porque los niños, mientras van creciendo en el colegio, si Dios permite, que asisten a una universidad, van a enfrentar otros puntos de vista. Entonces, ¿por qué no iniciar en una edad muy pequeña con la verdad bíblica de la creación, tal vez con niños? Y yo no sé mucho sobre la forma de pensar de un niño, pero en mi experiencia, los niños siempre fascinan con respecto a la historia de la creación. Es algo muy interesante para los niños porque habla de los animales y todo, y las plantas, todo esto. Entonces va a haber muchas oportunidades. Entonces ya llegamos a la hora. De hecho, pasamos la hora. Entonces, si alguien tiene que salir, no hay ningún problema. Con toda confianza puede hacerlo. Estamos grabando la clase. Vamos a tomar como 2 minutos más para hablar sobre el proyecto final. Y tengo un poco más contenido sobre la teoría de la evolución que vamos a guardar para el día jueves. Entonces, el día jueves vamos a volver a este tema de la evolución. Creo que nuestro compañero Rolando plantó algunas buenas preguntas al respecto. Entonces vamos a hablar más sobre esto el día jueves. Entonces el proyecto final para este curso es crear un guión para un estudio bíblico. Entonces ustedes van a usar este método de las 4C para crear un plan de estudio para Génesis 37. Jesús es vendido por sus hermanos. La fecha límite es 8 días después de la última clase. No tienen que iniciar su proyecto hoy día, porque vamos a hablar un poco sobre el proyecto durante las próximas clases. Vamos a hablar mucho más sobre cómo pueden hacerlo y algunas ideas para su proyecto final.
Pero lo que van a hacer es tomar esta parte de la Biblia, Génesis capítulo 37, y van a formar algún plan para captar la atención. Vamos a imaginar que usted va a dar este estudio a unos amigos y pueden hacerlo, sería lo ideal. Por eso estamos en Academia Cristo, queremos capacitarlos para compartir la palabra de Dios con otras personas. Pero van a tomar este relato, esta historia, Génesis 37, y van a hacer algo para captar la atención, ya sea una historia, puede ser un poema, una estadística, haciendo unas preguntas, compartiendo un video, compartiendo una canción, haciendo algo que tiene que ver con Génesis 37 para captar la atención. Después, usted va a prepararse para contar la historia en sus propias palabras. Entonces van a preparar como un resumen de Génesis 37 en sus propias palabras. Y también van a contestar las preguntas de considerar y de consolidar. Entonces, la idea es, si usted va a estar dirigiendo un estudio, mejor ser preparado y tener sus respuestas ya listas. Entonces, van a contestar las preguntas de considerar y consolidar. Y pueden hacerlo de manera escrita, puede hacerlo usando el programa de Word. También voy a compartir con ustedes un formulario en Google donde pueden poner su plan de estudio. Entonces va a haber flexibilidad en cómo entregarlo, pero solo quisiera plantar lo más básico en cuanto al proyecto final. Pero vamos a tomar un poco de tiempo durante cada clase para hablar más sobre el proyecto final. Entonces, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas en cuanto al proyecto final? Pastor, me voy a retirar porque estoy participando en otro curso, pero del mismo ministerio de Academia Cristo. Excelente, no hay ningún problema. Y muchas gracias por el tiempo extra esta noche. Demoramos un poco, pero agradezco a todos ustedes su paciencia y su participación. Igual, bendiciones, pastor. Igualmente. Entonces, ya estamos aquí con la tarea. Siempre para cada clase voy a compartir un video para ver antes de la clase. Entonces, va a haber un video para la lección 2. También pido a todos que lean, por favor, Génesis capítulo 1, 26 a 2, 25. Y también voy a plantar otra pregunta también para considerar antes de nuestra clase en vivo. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar esta noche? Sí, pastor, me quedó una duda. Sí, en el proyecto final, nosotros vamos a formar un grupo de personas y les vamos a dar una clase y nos vamos a sacar el video y se lo vamos a mandar a usted. Sí, de hecho, para este curso no es necesario. En algunos de los cursos sí. En este curso no es un requisito juntar un grupo y compartir su estudio con ellos. No obstante, esto sería lo ideal. Entonces, si puede hacerlo, excelente. Porque el propósito de Academia Cristo, estamos aquí porque, de hecho, somos un equipo ahora de 8 profesores. Y los 8 de nosotros no podemos estar yendo por todas partes compartiendo la palabra de Dios. Entonces, nuestro deseo principal es brindar capacitación para que ustedes sean parte de nuestro equipo de ir y hacer discípulos, compartiendo la palabra de Dios con otros. Entonces, si puede hacerlo, si puede formar un grupito y compartir su estudio con ellos, excelente. Pero pensando en el currículo y este curso, lo esencial para aprobar es simplemente
crear como el plan de estudio. Estamos pensando más en el desarrollo de un guión. Ok, pastor. Entonces el tema va a ser de Génesis 37. Exacto. Génesis 37 o la historia cuando Jesús fue vendido por sus hermanos. Eso Exacto. es lo mismo. Sí, exactamente. Sí. Ah, ok. Sí, y en otros cursos, a veces ustedes van a tener la oportunidad de elegir una historia bíblica, pero en este curso todos nosotros vamos a hacer lo mismo. Todos nosotros vamos a hacer Génesis 37. Ok, pastor. ¿Qué duración debe de tener el video? ¿Perdón? ¿Qué duración debe de tener la clase o el video? No hay un mínimo. Lo importante es, lo más importante es tener una buena forma para captar la atención y contestar bien las preguntas. Entonces, puede ser 25 o 30 minutos, puede ser una hora, pero no hay un límite. No hay un máximo, no hay un mínimo. Muy bien, pastor. Muchas gracias. A usted. Y de nuevo, muchas gracias a todos ustedes. Qué gusto para mí tener nuevos amigos en la fe y qué bendición para mí poder ver algunas caras familiares. Gracias por su tiempo esta noche. Voy a subir la grabación esta noche cuando esté lista. Mañana voy a compartir algunos videos que se tratan de la evolución y la creación. Nos vemos con el favor de Dios el día jueves. Entonces, oremos. Padre Celestial, Dios de toda gracia, gobierna nuestro corazón para que nunca nos olvidemos de tus bendiciones, sino que constantemente te agradezcamos y te alabemos por todas las bondades que nos has manifestado en nuestras vidas, hasta que con todos los creyentes te alabemos eternamente en el paraíso, tu reino perfecto, tu reino celestial. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos y que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Gracias, Que tengan pastor. buena noche. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Igualmente. Desde Perú, pastor, bendiciones. Excelente, desde Perú, excelente, qué gusto. Que todos descansen muy bien. Gracias. Buenas noches, profesor. Muchas gracias con todos. Gracias, chao, chao.